tenga del mismo. Luego, la siguiente etapa, una vez que la persona pues ha analizado la potencialidad que tiene el proceso, pues también tenemos lo que es el proceso de iniciación. Bien, voy a compartir la pantalla ya que hay más personas aquí dentro del aula. ¿Observan la pantalla? Sí, señor, sí sale. Sí, Bueno, profe. Perfectamente. En un primer momento, como les decía, la sensibilización es fundamental, porque eso involucra el conocimiento del mercado en el cual nosotros nos vamos a desarrollar. Eso también involucra el conocimiento de los otros elementos que puedan estar dentro del mercado. Y aquí hay una cosa que es importante, la competitividad. La competitividad es fundamental. Si yo saco, por decirle algo, una marca de alimentos, pues téngalo por seguro que en el mercado va a haber no solamente una, sino dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete marcas de la misma calidad o incluso mejor o incluso peor del producto que yo pretendo colocar. Entonces ahí entra en juego lo que es el proceso de sensibilización. Otro elemento o otra etapa es el proceso de iniciación, que es cuando efectivamente la persona da el paso adelante, de poner en marcha la idea que tiene previamente desarrollada. Bien, entonces tenemos la sensibilización y tenemos también lo que es el proceso de iniciación. Una cosa que es importante, y aquí lo observamos, aquí lo estoy marcando en este diagrama, es la validación, la formulación o modelo de negocio y la estructuración del negocio. Eso es un proceso que es vital. Y adelante, en el proceso de esta formación, vamos a desarrollar lo que es un plan de negocio, que al final del cuento de eso se trata, un emprendimiento. Desarrollar planes de negocio que sean sustentables y sostenibles en el tiempo y que generen rentabilidad. ¿Sí? Entonces, eso en el inicio o en el proceso de inicio de un emprendimiento. Luego tenemos el desarrollo, que simplemente el desarrollo es el conjunto de actividades en el cual se formaliza el emprendimiento y en el cual empezamos a ganar espacios importantes. Fíjense una cosa importante que habla ahí. Ahí dice, donde se promocione al mercado. El mercado es importante. Sí. O sea, de nada sirve de que yo tenga una idea maravillosa, que tenga una idea genial, de que tenga el mejor producto del mundo, pero resulta que nadie compra ese producto. Por favor, vamos a cerrar los micrófonos, ¿sí? Bien, bueno, ya cerramos el micrófono. Entonces, lo que yo les decía, de nada sirve que la idea sea genial, sea maravillosa, sea el producto más hermoso, el producto el mejor del mundo, pero resulta que no venden. Entonces, ahí el emprendimiento carece de rentabilidad y carece de sostenibilidad en el tiempo. ¿Qué va a ocurrir ahí en ese caso particular? Bueno, va a ocurrir que generalmente las personas van a terminar por hacer a un lado el emprendimiento. Y fíjense que ocurre muchas veces en algunos proyectos de interés social, que de repente, pues a las personas se les dan los materiales, se les dan los equipos,
se les da la formación, se les da la capacitación, pero no se le fortalece en el área empresarial. No se le internaliza el concepto de que todo tiene que ser rentable, de que todo tiene que generar rentabilidad para que sea sostenible en el tiempo. Entonces, ¿qué ocurre con ese tipo de proyectos? Que al cabo de 6 meses, pues las comunidades, los grupos o las personas beneficiarias terminan por vender los equipos que les dieron, terminan por vender los insumos que les dieron. Eso ocurre mucho en muchos procesos de emprendimiento y en muchos proyectos de desarrollo ocurre ese tipo de cosas, porque no hay un enfoque de rentabilidad, no hay un enfoque de sostenibilidad en el tiempo. Y recuerden lo que yo les dije al principio, de algún sitio tiene que surgir los recursos o el dinero para sostenerse. El dinero no crece de forma espontánea. Entonces, si no genero los recursos propios para sostenerme, pues estoy condenado a perecer como emprendimiento, como idea, así sea la idea más maravillosa y más extraordinaria que tenga. Lo otro que también es muy importante es tomar en cuenta que así como mi persona de repente tiene una idea, tiene un emprendimiento de negocio, pueden haber cientos, miles de personas que tengan la misma idea. Bueno, de repente no la misma idea, pero a lo mejor sí que estén en el mismo nicho de mercado. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta también. La competitividad. La competitividad no está mal. Mal de repente es tener competencia desleal. Eso sí está mal. Pero evidentemente, en un sistema en el cual pues la persona tiene la capacidad de elección. ¿Y a qué me refiero yo capacidad de elección? Que yo como cliente, pues yo tengo capacidad de elegir qué cosas compro, qué cosas no compro, tanto en bienes como en servicios, de acuerdo a mis gustos, a mis criterios y a mis posibilidades económicas. Entonces, ahí entra en juego lo que es la competitividad. ¿Sí me hago entender? Profe, qué pena que interrumpa, pero yo creo que también ahí entra la publicidad, ¿no? Claro, en el caso de la publicidad, ahí entra en juego lo que hablamos de la estructuración y el análisis del mercado. ¿Sí? Y todo lo que es publicidad, todo lo que es propaganda, todo lo que es comercialización, simplemente son mecanismos de captación de mercado. O sea, usted lo que está captando es la atención de un público que es al final del cuento, simplemente está buscando es adueñarse de un nicho de mercado. De eso se trata. Profe, qué pena le coloco un ejemplo de eso. Por ejemplo, lo que ya no hay mucho que era gente, por ejemplo, salió en la televisión, por ejemplo, es en la pero no la publicidad de la televisión. A mí me ocurrió en una ocasión que yo fui a comprar unas pilas. Hay una marca que es muy conocida, que son las marcas, bueno, no sé si ustedes la conocen, Rayovac. Unas baterías, pilas, baterías, también que las llaman, ¿no? Ah, sí, para Mayra. 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 La tía Mayra. Bueno, el caso es que hay una marca hay una marca que era muy conocida que se llama Rayovac. Y pues yo no sé si ustedes han visto que, pues así como hay marcas muy reconocidas como la Colgate, como Palmolive, pues hay marcas que de repente no son tan conocidas y utilizan lo que se llama propaganda o publicidad por asociación. Entonces, a mí me ocurrió que Rayovac, el color creo que es rojo. Sí, es rojo. Y amarillo, creo que era el color. Y pues entrando a la tienda, yo tomé unas que eran de otra marca y asocié, fue el color. Entonces ahí entra en juego lo que es la publicidad y lo que es la capacidad de captación de mercado.
Pasa igualmente en el caso de las gaseosas, pasa igualmente en el caso de la ropa, pasa igualmente en el caso de los electrodomésticos, de que de repente por asociatividad, se busca captar nichos de mercado. Y pues muchas veces también entra en juego lo que es la parte del costo y lo que es la parte del dinero que se tiene que pagar. Hay productos que simplemente lo que les importa, y no está mal, es vender en cantidad. A lo mejor no tienen tanta calidad, no son tan buenos, pero simplemente ellos lo que buscan es volumen de cantidad. Hay otro tipo de productos que a lo mejor de repente no me importa vender tanto porque a lo mejor el precio es mucho más alto y tiene más calidad. Pero ahí entra en juego también lo que es el cliente y el comprador. De repente a lo mejor a mí me interesa algo que sea barato y que compre la función específica. De repente habrá otra persona que le interesa pues tener un poco más de calidad en los productos. Entonces, eso es importante tomar en cuenta, la competitividad que existe en el mercado y que al final del juego, al final del cuento, esto se trata de obtener nichos de mercado como tal. O sea, eso es la parte del desarrollo. ¿Sí? Dice que aquí hay una cosa importante, dice, puesta en marcha, formalización, estabilización y sostenibilidad. La puesta en marcha, pues, es el proceso inicial, igual que la formalización. Quizás en esas dos primeras etapas, el emprendimiento no genera ganancia económica, sino que más bien, pues, genera que la persona esté realizando un desembolso de dinero, una inversión de recursos, una inversión de tiempo mucho mayor. Luego viene la estabilización, en la cual pues el emprendimiento está en equilibrio y por lo menos mantiene los gastos operativos. Y lo otro, la sostenibilidad. Efectivamente, el emprendimiento tiene la capacidad económica de sostenerse, de mantenerse y de generar ganancia y que esa ganancia sea multiplicada. Entonces, esto digamos que son las etapas del desarrollo. Y fíjese que he utilizado a lo largo de esta conversación la palabra sostenibilidad varias veces. Un emprendimiento tiene que ser sostenible en el tiempo y eso lo da la rentabilidad económica. Y la rentabilidad económica viene dada por la captación de mercado que tenga el emprendimiento. Eso es una cosa que es clara y que siempre tenemos que tener presente. Lo último, bueno, el proceso de escalamiento, que es la forma como se va ampliando el mercado. Desde un mercado muy pequeño hasta lo que puede ser un mercado grande o hasta lo que puede ser una expansión grande. Hay transnacionales que yo les digo, o sea, hay transnacionales que han empezado como pequeños emprendimientos. Que de repente alguien empezó en el taller de su casa con una idea innovadora y poco a poco la idea fue creciendo, que tuvieron la disciplina, que tuvieron la fortaleza de competir, de generar calidad, de buscar mercados y de generar rentabilidad. Y que en base a esa rentabilidad les permitió crecer y les permitió avanzar. O sea, una multinacional simplemente es una empresa que tiene un margen de mercado muy amplio. Y que hay una cosa también que hay que tomar en cuenta y que hay que tener siempre presente. El emprendimiento puede ser un emprendimiento unipersonal, puede ser un emprendimiento familiar, pero también un emprendimiento puede degenerar en empresas. Y mire, ningún país del mundo puede ser viable y sostenible económica y socialmente si no tiene empresas. Eso es un cuento y una mitología de que las empresas son nocivas para las naciones. Ningún país del mundo puede impulsar su desarrollo económico, social, sin empresas. Empresas de diverso índole y empresas de diverso tamaño. Sean grandes, sean pequeños emprendimientos, sean pymes. Pero al final del cuento, las empresas son el músculo. Ahí tenemos el ejemplo de Venezuela, profesor. Es el músculo fundamental de cualquier aparato económico de cualquier país.
Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Y coloco esta acotación porque, bueno, por ejemplo, hay una controversia muy grande en estos momentos con lo que es Avianca, ¿no? Para nadie es un secreto la controversia que hay con Avianca, que es una empresa medianamente, bueno, no medianamente grande, bastante grande. Hay una controversia también muy grande con lo que es EPM, Empresas Públicas de Medellín, con el caso de Hidroituango. No sé si han leído o han escuchado del caso de Hidroituango. Sí, perfecto. Sí, Profe, yo he escuchado claro que sí. Entonces, ahí tenemos el caso de empresas grandes. Hace unos meses hubo una controversia muy grande con Bavaria, que es una empresa también muy grande. como Ecopetrol también. Con Ecopetrol Puede ser. también han habido controversias. Pero yo lo que quiero que quede claro es que aquí, tanto las empresas grandes como Ecopetrol, como el pequeño microempresario, son importantes y son fundamentales. Son fundamentales. Si Ecopetrol quiebra, pues es una pérdida lamentable y trágica para Colombia. Si los microempresarios quiebran, es una pérdida trágica y lamentable para Colombia. Ambos, los grandes, los medianos y los pequeños, son fundamentales y son vitales. Y todos tienen espacios y todos tienen nichos de mercado. ¿Sí? No, claro, y el Estado siempre vive de los impuestos, de la regalía de las empresas que derivan. Claro, mire, es que la idea que yo les planteé al principio, o sea, el Estado cuando emite el programa de Familias de Nación, el Estado cuando emite programas sociales, ese dinero viene de algún sitio. Ese dinero no es porque el Estado es, primero no es porque el Estado es muy bueno, o segundo no es porque el Estado tiene recursos ilimitados, o no es por el cuento que nos dicen siempre que Colombia es un país muy rico. No, esos recursos vienen de los impuestos y esos impuestos vienen de las empresas o de los ciudadanos que los pagan, o sea, del bolsillo de alguien viene. Y en Sí, segundo claro. término, también viene del proceso de exportaciones que tiene la nación. Entonces, los recursos vienen de algún sitio, los recursos del Estado vienen de algún sitio. Entonces, Profe, ¿y ahí no entrarían las regalías? claro, pero las regalías vienen, por ejemplo, las regalías vienen de procesos de explotación de repente de minerales, de petróleo, de metales preciosos, que son recursos de la nación, o sea, vienen de algún sitio. ¿Sí? Se supone que eso es para invertir, por ejemplo, en Cartagena, por ejemplo, para mejorar las playas. Claro, pero el detalle aquí es que el dinero y los recursos vienen de algún lugar, vienen de algún lugar. Que eso es lo que hay que tener en cuenta, o sea, Esa es como el enfoque. ¿sí? El enfoque siempre tenemos que tenerlo presente, o sea, y más aún como emprendedores, que en el caso del emprendedor el recurso es muy limitado y tiene que ser muy bien manejado, o sea, no se puede despilfarrar y no se puede dar un paso falso, ¿sí? Entonces, fíjese que a lo largo de esta conversación que hemos tenido, empezamos a hablar de ciertas cosas de emprendimiento y ya estamos nosotros, por ejemplo, hablando de procesos de empresas y de gestión empresarial. Porque es que el fin principal y primordial de un emprendimiento es la generación de empresas y de empresas que sean sostenibles y sustentables en el tiempo. Ese es el fin primordial. Y que, por supuesto, las personas logren esa independencia económica. Esa independencia económica. Que en lugar de ser un empleado, pues tengan la posibilidad de ser empresarios y que en una nación de empresarios, pues simplemente se va a multiplicar la riqueza, se va a multiplicar los bienes, los servicios, y que esa multiplicación de riqueza y esa multiplicación de bienes y servicios va a contribuir a erradicar la pobreza. Mire, la pobreza no se erradica dando dádivas, ni regalando cosas. La pobreza se erradica generando riqueza. Ese es el camino para erradicar la pobreza. Generar riqueza, claro, riqueza lícita, ¿no? Por supuesto, riqueza bien habida y fruto del trabajo de emprendedores. Entonces, más o menos esa es la idea que les quiero dejar el día de hoy.
Profe, es que yo pienso que la pobreza se radica es, por ejemplo, con estudio y enseñando a pescar y no dando el pescado. Porque qué saca que les den un mercado si no les dan como las herramientas para que la gente busque los medios, por ejemplo, de emprendimientos. Fíjese, lo que usted dice es muy válido. Yo en una ocasión estuve en un proyecto en una zona rural, en el departamento del Meta, de donde soy yo. Y en esa localidad les habían donado una serie de equipos para criar gallinas, para que pusieran huevos. Incluso tenían las incubadoras, tenían todos los materiales y todos los equipos. Y daba dolor observar esos equipos porque los tenían guardados en un depósito y algunos a la intemperie, otros llenos de telarañas y no los habían utilizado. Entonces, lo que usted dice es muy verdadero. O sea, de nada sirve de que no, a la gente hay que darle, no, a la gente hay que adiestrarla. Si usted le va a dar un equipo, adiéstrelo para utilizarlo correctamente y para que ese equipo sea rentable. Porque de nada hacemos regalando equipos, regalando comida, regalando cosas, y resulta que eso no tiene una rentabilidad. Se pierden los recursos, se pierden las iniciativas y se pierden las ideas. Entonces, un emprendedor tiene que ser eficiente, tiene que ser efectivo y tiene que tener el concepto de rentabilidad y de sostenibilidad en el tiempo muy arraigado. ¿Sí? Bueno, aquí alguien me dice educarla, no adiestrarla, pero fíjense que la educación a veces es algo muy relativo, porque la educación tiene que ver con el enfoque que se toma. O sea, yo coloco, por ejemplo, el caso de sociedades en las cuales usted ve que las personas tienen posgrados, doctorados, postdoctorados, y resulta que no son productivas, no son proactivas. Entonces, entra mucho en juego qué enfoque de educación estamos dando, qué enfoque de educación estamos dando. ¿Sí? Profe, yo a lo que me refiero es aprender un arte. De pronto no era exacto lo que quería decir. Ahí cuando usted dice eso ya es como enseñarles un arte. Le voy a contar algo así, qué pena que le interrumpa. Yo tengo una amiga que ella es contadora. Ella trabajó con la alcaldía de Bogotá. Resulta que a los desmovilizados, es tremendo en este país, pero bueno, les daban 20 millones cuando se desmovilizaron para montar empresas. A ella la contrataron la alcaldía para que ella les dictara clases de contabilidad para que aprendieran a llevar pues un libro de contabilidad y como las finanzas, ¿sí? Y les dieron, y mensualmente les daban, dice que a ellos como que 1 millón de pesos les dan. Y resulta que les colocaron la profesora y todo, y muchos no aprovecharon y otros sí colocaron restaurantes, peluquerías, pero los que quisieron aprendieron a administrar y todo eso, y les enseñaban todo lo de negocios y les daban programas de negocios con el SENA y todo eso, los que aprovecharon bien, pero no, los que no. Pues eso sí me pareció bueno en cierta parte, ¿no? Claro, es vital lo que usted plantea, la formación y darle esa capacitación a las personas para que puedan manejar los recursos que se les asignan. Y era lo que yo decía al principio, o sea, tener el conocimiento intrínseco. Sí, eso también es muy importante. Entonces, bueno, muy interesante la conversación, la clase del día de hoy. Iniciamos desde lo que es una idea y ya llegamos hasta lo que es el concepto de empresa y de gestión empresarial. Y cómo cada uno de nosotros puede ser un emprendedor potencial, cómo cada uno de ustedes tienen una idea de negocio, tienen una idea de emprendimiento. Y pues de verdad, soñar no cuesta nada. Claro, soñar no cuesta nada, pero siempre es importante formarse, capacitarse y generar las habilidades para que esos sueños se puedan hacer realidad. Entonces, bueno, agradecidos con ustedes por la atención el día de hoy. Fue bastante interesante el proceso de interacción y de eso se trata también. O sea, de que exista un intercambio de ideas, que exista un intercambio de conocimientos. La gran mayoría de ustedes están en el mercado laboral y eso es una fuente de ideas, de vivencias, que enriquece este proceso de que no es una clase tediosa,
en la cual pues, simplemente es un monólogo, yo hablo, sino que también ustedes interactúan y ustedes también muestran las realidades que ustedes palpan, que ustedes ven día a día. Entonces, muy agradecido con ustedes por su atención. Bueno, profe, gracias por la clase de hoy, que fue muy fructífera. Y bueno, de eso se trata. Ya coloco el video. De eso se trata, de que más allá de una clase, de que ese sueño que ustedes tienen, sueño de toda su vida, de tener una empresa, de tener un negocio, de que sea así la realidad, pues hacer todo lo posible real para que eso se consolide. Entonces, bueno, me despido, que tengan una feliz noche, y las personas que pues faltaron por las dos actividades que se hicieron en la clase de hoy, pueden enviarla a través del correo electrónico en el transcurso de la noche, incluso el día de mañana. Entonces, que tengan una feliz noche. Igualmente, profe, gracias. Igualmente, profe, bueno, que tenga una feliz noche con ustedes, su familia. No sé si creo que la persona que conversó el día de ayer conmigo acerca de la plataforma, no sé si se encuentra presente el día de hoy aquí. Es Julián, pero... ¿Sí? Feliz noche, profesor. Ok, en el transcurso de la noche o el día de mañana voy a estar habilitándole ya la plataforma. Perfecto. El resto de personas sí tienen plataforma. Bueno, listo, profe, ya le envío los datos que se me olvidó. ¿Cómo? Saliéndome un poquito del tema, el resto de las personas tienen plataforma habilitada, han estado bien en plataforma, no han tenido algún contratiempo. Sí, profe, todo bien. Todo bien. Bueno, igualmente recuerden que en el caso de la plataforma, con muchísimo gusto de darles apoyo, de darles respaldo y eso se trata. Bueno, Los está procesos bien, se pueden ir realizando de forma satisfactoria. Gracias por la clase. Entonces, bueno, me retiro, que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a usted, profe. Buenas noches. Gracias, feliz noche para todos. Chao. Gracias, profe, por tus clases puntuales. El tratamiento.